Hola y bienvenidos. El caso que compartiré con ustedes hoy comienza con una carta publicada en mayo de 1977 por Fate, una revista estadounidense dedicada a historias de eventos extraños. La nota describe dos experiencias féricas que vivió la protagonista, Cynthia Montefiore, en la casa de su madre en Somerset, Inglaterra. Un día, mientras Cynthia se encontraba en el jardín con su madre, aprendiendo a tomar esquejes de un rosal, notó como en un momento determinado, su madre, que se encontraba de pie en el lado opuesto del rosal, gesticuló una mueca de asombro repentina, mientras se llevaba un dedo a los labios para indicar que debían hacer silencio, y le hacía gestos para que se acercara a ver una flor en concreto. Allí, Cynthia pudo ver que había una mujer de 15 centímetros de alto, con hermosas alas como las de una libélula. Era de color rosa pálido y de cabello largo platinado. El hada parecía mantenerse ocupada apuntando hacia el centro de la flor con una pequeña varita con una punta brillante. Las dos mujeres, completamente asombradas, se limitaron a observar al pequeño ser durante unos 2 minutos mientras sus alas se batían como las de un colibrí, mientras continuaba apuntando extrañamente con su varita, hasta que finalmente desapareció. De más está decir que ambas dejaron de lado la lección, habiendo sido testigos de algo sorprendente. Más tarde, cuando Cynthia se encontraba sentada debajo de un árbol en el mismo jardín, ya pensando otra cosa y leyendo un libro, notó repentinamente cómo algo se movía de forma extraña frente a ella. Levantó la vista y vio que se trataba de una figura robusta con un traje marrón de una pieza, que iba del césped a un árbol de abeto joven, donde desapareció. La figura tenía unos 45 centímetros de alto. Al ver esto, Cynthia se levantó de un salto para mirar hacia el abeto detenidamente, pero no pudo encontrar nada inusual. Una vez más, había sido testigo de algo completamente anómalo. La experiencia de las protagonistas es desconcertante. Una historia por partida doble que pone en manifiesto lo frágil que puede ser el velo que nos separa de estos seres si se presentan las condiciones necesarias. Una de las cosas que más me llamó la atención del caso es la descripción del hada de la primera experiencia, donde nos encontramos con una hada muy propia de la cultura popular, con alas y una varita. No estaría de más recordar igualmente que por alguna extraña razón, este tipo de manifestaciones féricas son más recientes. En la antigüedad había otra concepción respecto a su apariencia. Me sorprende de ambos casos también la relación que tienen estos seres con la vegetación, una flor y un árbol en concreto, recordándonos con esto claramente que muchos féricos suelen estar vinculados a plantas o animales. Espero que el video de hoy te haya gustado. Te invito a compartirlo, darle like y comentar. Me ayuda muchísimo. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.